Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 42 de Gym Rats. Episodios después de un año casi subiendo cada semana. Nos quedamos cortos para llegar a subir un episodio cada semana del año, pero pues creo que hicimos un muy buen trabajo. Durante 2 semanillas no hemos tenido episodio, pero pues nada, no quiero igual ahí echar tanto rollo como siempre. De este lado me acompañan dos grandes carnales. Los quiero mucho, los extrañé un chingo, ya lo saben. Por un lado tenemos al buen Dani Álvarez. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Estamos un poquito saturados de todo, pero bien, bien. Ok, Pero sigo incrédulo de que realmente ya tenemos un año haciendo estas cosas totalmente. y que las personas pues, les gusta y les aporta este contenido. A mí se me hace increíble, así que estamos bien. Perfecto, carnal. Y del otro lado, el buen Fer. Fer, ¿cómo andas, hermano? ¿Cómo te encuentras? Pues por mi lado, agradecer también a la gente que se nos acercó en el evento de la IMBA, pues agradecer del podcast de Gymrats, que sí se avientan el contenido, y pues eso quieras o no, dices, ay, güey, pues así lo ven, porque a veces creemos que los suscriptores o las vistas, quién sabe quién será, y pues un culturismo natural es parte de los oyentes o de los que lo ven en YouTube, y ya que se acercan ahí en persona, está chingón que se acerque la gente, que te lo reconozca y que te digan que lo sigas haciendo, pues eso motiva un chingo para darle otro año corridito. Sí, no, pues totalmente, hermano. Creo que justo de eso que comenta Fer, muy probablemente vaya a ser gran parte de este episodio, porque al final de cuentas, digo, ya que pasó un año y al final es un contenido, vaya, no tan diferente, porque igual pues México está en esa etapa en la cual el podcast es casi todo mundo tiene un podcast. Pero algo que yo he visto y es algo que realmente a mí me ha funcionado mucho es esta cuestión de que muchas veces nos quedamos con particularmente yo lo puedo decir así, yo me quedaba con el, oye, vi un video o vi algo, leí algo y te lo quedas y ya al final de cuentas. Pero creo que a mí el podcast, y no sé ustedes, carnales, a mí igual me ayuda mucho para poder tener una idea, porque la puedes tener en mente, pero ya expresarla es un poco diferente. Y ahora expresarla y aún así tener el punto de vista de Fer y de Dani en mi caso, al final de cuentas es una forma igual interesante de poder generar algo respecto a lo que estamos aprendiendo. Y justo, o sea, yo creo que se pueden meter fácilmente al episodio número 1 y quien quiera maratonearse del 1 al 42, pues definitivamente hay cambios. Han pasado cosas que hemos cambiado, yo creo que tanto Ferdan y yo, y pues nada, igual creo que por ahí podemos llevar un poquito esta parte, esta plática. No sé, Dani fue el que propuso un poco más ese tema, así que Dani, no sé si quieras poner un tema, poner un ejemplo, ahondar en algo, hermano, así que te cedo el micrófono, adelante. Los primeros episodios tenemos la costumbre de agradecer a nuestros patrocinadores. Si no me Sí, sí, equivoco, sí. fueron Abarrotes Lupita uno y creo que nunca logramos Abarrotes Lupita 2. Seguimos sin lograrlo. Esperemos, bueno, para el año 2 por fin nos puedan pelar los señores de Abarrotes Lupita 2. Pero sí, en términos de ser un gym rat, pues es aprendizaje continuo de todo lo que involucra, no solo el culturismo como tal, sino la manera en que lo estudiamos, en que lo aprendemos, en que lo comunicamos, todo eso. Por ejemplo, en ese año, de los primeros episodios era por qué anotar tus entrenamientos, cuestiones de la Peak Week desde una perspectiva un poco más teórica a lo que pudiéramos platicar, sobre todo desde la perspectiva de ser más práctica. Ganar por ahí con Lucy, con Abraham, Pro Cards, siendo Natis, todas esas experiencias, pues vaya, se han ido acumulando y sí, sin lugar a dudas, también la manera en que las comunicamos con las personas que nos escuchan y que ser gym rats, que ya lo comentábamos en el live, pues no es solamente el gimnasio como tal, no es solamente una fase, no es solamente una peak week, una preparación, es estudiar la nutrición, estudiar entrenamiento, en caso de que así sea, estudiar farmacología, que se dice fácil, y algo también que lo tengo muy presente de todo lo que hemos comentado a lo largo de un año sobre redes, que ok, nosotros formamos parte de eso, ¿no? Como que el contenido un poquito más educativo, pudiéramos decir, pero no somos una certificación. No es como que nos escuchen, pues ya me tiré el episodio de Peak Week, de Gym Rats, ya sé hacer una Peak Week. Pues no, estamos hablando de una
desde una perspectiva de entretenimiento a fin de cuentas, Claro. pero sí buscamos, y eso es algo que me han comentado respecto al podcast y lo agradezco, que algo que les atrapa o que les gusta es que ponemos en tela de juicio algunas cosas y no las damos por hecho de que así se hace o que así es la cosa o porque así lo decimos. Siempre hay como que esa disposición a abrir el tema, desmenuzarlo y aún así quedarnos con ciertas dudas. Y creo que a lo mejor hay cosas que pues todavía no conocemos y que necesitamos estudiar. Entonces, a lo largo de un año, yo personalmente también con charlas que hemos tenido con los invitados, sí he modificado algunas de las cosas que hago en mi entrenamiento, en mi nutrición, que han compartido ustedes y me dejan pensando, que hemos tenido invitados y nos dejan pensando, sí, sí lo llevo a aplicar en el día a día y pienso, espero, también me gustaría pensar que es de las cosas que puede aportar el podcast. Sí, totalmente. Y también, pues vaya que si le damos así un repasillo a todo el tiempo, probablemente en los primeros episodios nos veíamos más como desde una retroalimentación muy, muy personal de lo que hacíamos, ¿no? Y de lo que hacemos. Creo que a lo largo del tiempo como que se ha complementado lo que hacemos, lo que platicamos, y quieras o no, eso empieza a influir en algunas decisiones del día a día y también no porque se aplica, en este caso, con la gente con la que trabajamos, tratamos de las ideas, aterrizarlas. Por ejemplo, me viene a la cabeza un ejemplo muy práctico en las descargas de entrenamiento, cuando ese tema lo abordó más a fondo Daniel. Pues cuando un atleta me pregunta, oye, este tipo de descargas, es más sencillo decirle, mira, chécate este episodio de Gymrats y te puedes más o menos dar una respuesta mucho más amplia del por qué no es, así funciona, no funciona, o oye, no voy a entrenar una semana, pasa algo, no pasa nada, y ve este episodio donde te podemos explicar más el por qué no pasarán cosas si descansas una semana o lo que sea. Y creo, por ejemplo, el próximo año, ya más o menos, Te estás más o trabando un menos, poquillo, Fer. Te estás trabando un poquito, güey. Creo que sí. ya. A ver. Creo que ahí. Fer. ¿Me escuchan? Ahí ya. Creo que sí, güey. ¿Dónde me quedé? En de que se checaban los episodios de Gymrats. Ah, ok. Ajá, a ver, dale. Y que a la par, no sé si ustedes también ya tengan objetivos del próximo año y que ya más o menos estén tomando cartas en el asunto para llegar hacia ellos. No sé, creo que es algo, porque es octubre y Sí, ya sí, 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 sí. ya es como que no, hace un año estábamos hablando de las metas de año nuevo, ¿no? Sí, O güey. el año nuevo, nuevo yo, eso. Entonces, creo Ok. que ahora siento que ya no se decide eso en diciembre, ya se empieza a decidir en octubre, noviembre, porque, por ejemplo, alguien de culturismo que se quiere empezar a preparar, posiblemente tiene que empezar ahorita la mayoría de las preparaciones que van a mayo, junio, julio, si van a ser algo extensas. Entonces, pues de ahí podemos partir a de dónde partimos para el próximo año, tanto de lo que hemos aprendido de nutrición, de entrenamiento, de visualizarte a largo plazo, culturismo a largo plazo, etcétera. Sí, güey, creo que ahí, chinga, muchas cosas que tocaste, Fer, ¿eh? La parte de los episodios, güey, creo que es algo muy interesante. Es algo que al final de cuentas yo también ocupo, no por la cuestión tal vez de decir, justo como lo decía igual Dani, ¿no? No porque digamos, esto es así y ya, sino por el simple hecho de la plática que tenemos y que en esa plática florecen dudas respecto al tema tal cual. Y al final de cuentas, yo creo que al final no es tanto como de, pues vamos a hablar de descargas y funciona o no funciona, sino es como hablar de todo lo que conllevan las descargas, o sea, como que intentar desmenuzar el tema que al final de cuentas muchas veces no lleva a un sí o un no. Simplemente es como poder ampliar más el tema. Y eso por lo regular a mí algo que me pasa mucho es que igual uso mucho esa herramienta de, oye, un cliente que me dice, digo, oye, chécate este episodio. No porque signifique que así son las cosas, sino para que tal vez esa charla que tuviéramos respecto a un tema, la puedes ver con otras dos personas que son ustedes dos, las cuales retroalimentan mejor las cosas y podemos como que ampliar un poquillo más el tema.
justo que igual ponían esa parte de no somos Gym Rat Certification, entonces pues no podemos expedir certificaciones y ya que seas un entrenador, pero al final de cuentas creo que nuestra principal función, que tal vez no lo hacemos intencionadamente, es la duda, al final de cuentas. O sea, el hecho de sembrar dudas en alguien, creo que eso es lo que muy probablemente lleve a alguien a acercarse más de lleno a un tema, a preguntarse de, oye, pero ¿por qué están hablando de descargas RIR? ¿Quiénes son estos que invitaron? ¿Quién sabe más? Y creo que al final de cuentas funcionar como ese puentecito entre poder acercar a una persona que tal vez pues se entrena y de alguna otra forma tal vez no tiene muy buenas prácticas desde nuestra perspectiva, a lo mejor él se acerca a otras personas, se acerca a certificaciones ya en forma, ¿no? Y que al final de cuentas se acerca más a esta parte como de ver el culturismo un poquito de una mejor manera, ¿no? Digo, ese punto que quería poner. Y hablando con lo de Fer, chinga, pues me hiciste así resumbar la cabeza muy cabrón respecto a todo lo que pasó en el año. Porque igual se los comparto. Cuando yo empecé Gym Rats, venía como en una etapa en mi vida en la cual pensé que siempre iba a ser así. O sea, cuando llegó pandemia, afortunadamente tengo la fortuna de, pues que nada más estuve en cuanto a mi casa estudiando, o sea, pues no tuve ningún mayor problema en cuanto a lo mejor que a mis papás los corren en su trabajo o así. La verdad, en esa parte, pues estuve bien y me acostumbré mucho a mi yo de esa parte y no dudo que muchas personas también. Mi yo de ese momento era, ok, pues te puedes despertar temprano, puedes hacer tus comidas, no hay mayor distracción, puedes salir a caminar, hacer tus pasos, regresas, puedes estudiar, invertir tiempo en investigar y pues no va a pasar nada, ¿no? Cuando pasa esta parte, cuando justo empieza el otro año, cuando fue Jim Bratz, me acuerdo que creo que fue no me acuerdo si fue en diciembre, lo platicamos, o en enero, más o menos, pero que pasa esta parte me doy cuenta de que pues no, que ya cambió todo, güey. O sea, yo por más que quiera y a lo mejor alguien se identifica con esto, es como yo no puedo rendir en este momento, o sea, mi prioridad en este momento tal vez no es en esta parte, tal vez prepararme para una competencia, o no es como que tratar de estar en un foco máximo. Y ahí es donde entró otra parte mía, güey, en donde entendí y empecé a comprender lo que realmente es el balance, que muchas veces decimos, es que hay que balancear las cosas y no es todo esto y el otro, pero ya llevarlo a la práctica está muy cabrón. Bueno, a mí me pasó que está muy cabrón porque chinga, yo quiero estirar por esta parte, pero no puedo. O sea, realmente creo que es duro a veces ponerte en tu vida y decir, ok, ¿qué estoy haciendo ahorita en mi vida y qué necesito hacer ya? O sea, que necesito hacer esto ya. Eso muchas veces hace que ciertas cosas que hacías antes, digas, ok, tal vez estas prácticas en este momento de mi vida, tal vez no puedo rendir a mi 100% en esto. Voy a hacer todo lo posible por rendir. Claramente está, ¿no? Ya hablaremos después de la manipulación de las variables, pero tal vez este pequeño porcentaje no lo puedo poner en esta parte. Y yo creo que igual mucho esto lo podemos empatar con la parte de que tampoco va a ser siempre así mi vida. O sea, repetimos y con el tema que ibas a poner, Fer, no es de un año, no es de 10 meses. Esto es verlo carnal a décadas, yo me atrevería a decirlo así. Entonces yo creo que este año particularmente, repito, ese episodio, ahí si alguien en los comentarios nos escucha, que nos los ponga para ir a verlo. No recuerdo, creo que sí fue no, quién sabe cuál fue, según yo fue en enero. Y sí dijimos ciertas cosillas, ¿no? Respecto a que no, yo me acuerdo que dije respecto a que quería pasar a la fase de aumentar masa muscular y lo demás, y justo ando en eso, pero es muy chistoso cómo pues tal vez no avance tanto si lo vemos de una forma física, pero no manches, cuántas veces me caí y cuántas veces aprendí mucho, güey, mucho, mucho respecto al balance, que realmente, repito, no es algo que se hace de una semana, de un mes, ni de un año, me atrevería a decir, güey. O sea, es una mejora continua, muy cabrona, pero es una apuesta, yo lo veo así, es una apuesta que al final de cuentas te va a resultar en un año o dos, pero si es un continuo estar ahí, de, ok, picando, ya la caí aquí, ok, ahora qué hice aquí, no, güey, otra vez, y va de nuevo, y va de nuevo. Creo que esa lucha continua pues es muy chingona, es como un juguito que le da a esto, y verlo en el largo plazo, sobre todas las cosas. Pandemia, híjole. Sí, estaba como que esa idea, ¿no? De, va a ser así, no sabemos por cuánto tiempo puedo dedicarme. Si no leíste 15 libros, te pusiste hipermamadísimo en pandemia, entonces nunca te hizo falta tiempo, ya sabes, te acuerdas, todos Es podías hacer. correcto, es correcto. Ya mames, cállate, estamos en una pinche crisis mundial, saben con chingaderas. Pero sí, sin duda, sin duda, para mí, el pasar a clases presenciales, a consultas presenciales, a ponencias, todo el trabajo que afortunadamente tengo, más aparte del entrenamiento, más aparte del podcast,
es un reto grande todos los días, más aparte de algunas otras ocupaciones, la parte de maestría, cuando estaba tomando el NASM-CPT, realmente es complicado. Más después toda la cuestión de salud mental que sigo trabajando en ello. Creo que la parte de ser gym rat es no irnos a lo dicotómico, todo, nada, bueno, malo, y es un juego difícil, porque a la par no te puedes hacer güey solo. Pues, ok, ¿quieres maximizar el crecimiento muscular? Pues, oye, necesitas entrenar suficiente volumen, proximidad al fallo, sobrecarga progresiva, apoyar tu nutrición, y eso es también un reto en sí mismo, sobre todo en un superávit. Entonces creo que lo que hemos podido ver a lo largo de este año es que sí, por un lado sí hay muchas maneras en que podemos manipular variables, pero no le vas a sacar al trabajo duro, te guste o no. Y creo que es la parte, siento valiosa de la vieja escuela, ¿no? De no pain, no gain. En cierto punto estoy de acuerdo y por eso pudiera decir que sigo siendo bro y voy a seguir siendo bro, más allá de cuestiones de que evidence-based o qué sé yo, porque esa parte del trabajo duro no le importa lo que esté sucediendo en tu vida. Y algo que es un dato más personal, pero igual si alguien por ahí resuena, por ejemplo, en medio de la crisis de salud mental en tanto a depresión, ansiedad, primera vez en muchos años que realmente no tenía ganas de entrenar, que realmente decía, no quiero hacer esto, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero lo hice de todos modos, buscando igual la progresión, buscando lo que siempre hablamos aquí con cierta flexibilidad. ¿Y qué se refiere a flexibilidad? El rango de repeticiones, el RIR, el volumen, la selección de ejercicios, pero estar ahí, porque al menos en mi caso, sé que cada repetición, cada vez que logro progresar, va a ser un mejor aspecto una vez que haya perdido la suficiente grasa para mostrar lo que he ganado. Así lo veo, como que, pues esa pequeña raya que se ve ahí, pues eso es por años de entrenar y por todas estas progresiones, etcétera, etcétera. Entonces, no perder de vista el foco, por muy lejano que parezca. No tengo fecha de competencia ni nada, pero sé que hacia allá va encaminado, al menos hablando de cosas a mediano plazo. Y creo que es de las lecciones de todo lo que hemos platicado con todos los invitados que hemos tenido, que al menos para mí más resuenan en la práctica, como lo que comentaba Fer, que una cosa es decirlo, que este estudio, que la madre, que otra pinche cosa es enfrentarte a eh, esta sensación de ansiedad, como que se te va a salir el corazón del pecho y no sabes exactamente por qué, y estar entrenando y estar cumpliendo las obligaciones laborales y estarte preocupando de cosas de la vida adulta, vaya, sí está más cabrón y no hay ningún paper que te vaya a decir hazle así o hazle así. Creo que aquí tenemos similitud, no sé los tres, o no sé si somos igual de ansiosos, pero dentro de, de la ansiedad, ¿no? De cada uno, que no fue inventada por uno mismo. O sea, bueno, yo al menos acudí a una terapia psicológica porque ahorita todos se autodenominan alguna patología, ¿no? Ay, yo tengo esto y nunca asistieron al psicólogo, como al igual nunca van al nutriólogo, como al igual hacen muchas cosas por mera emoción. Creo que los gym rats hemos aplicado cosas que decimos aquí en todos los ámbitos y es lo que menciona Daniel, que a pesar con todos nuestros pedos, al menos no fui el vato, no fuimos el vato que se dejó caer físicamente o que dejó de entrenar. Estoy consciente que no soy mi yo super mamado de este año, pero por quien tú quieras, nunca dejé de entrenar y cuando entrené, entrenaba dentro de un estándar bien. A veces eso con los culturistas de la vieja escuela no les resuena porque muchas veces van en un sube y baja. No digo que todos, pero o están en su peak o no están en el culturismo. Y creo que este culturismo, como se trata de enseñar en Gym Rats, es un poco más longevo, porque nunca te vas a un pico y luego bajas muy, muy cabrón al punto de que comes mal, ya saben, ¿no? Las transformaciones que salimos así parados, con mucha grasa, con todo caído. Al menos sé que la transformación que voy a mostrar para el siguiente año no va a ser esa transformación de 0 a 100, a lo mejor va a ser de un 40% a un 80%, pero mejorada que la de hace 2 años, por ejemplo. Entonces, creo que aunque no lo querramos ver, estar platicando estas cosas
no sé si indirectamente tomamos las decisiones, que creo que sí, a lo que vamos viendo en el día a día, pero al menos no estamos predicando con un ejemplo muy, muy malo de dejarnos caer en todos los aspectos. Y aunque tengamos nuestros pedillos ahí mentales, inserten el meme de unos pedillos, este, seguimos entrenando, hemos seguido constantes en Gym Rats. A lo mejor no se cumplen todos los objetivos, pero al menos comer bien ahí está, tratar de ser activos, tratar de leer cosas interesantes por ahí, tanto de nutrición como de salud mental, como las que Dani a veces comparte o libros que nosotros tengamos en casa. Creo que ese es el culturismo longevo a largo plazo de o no o hago culturismo o no hago nada y literal soy otra persona que no es un culturista. Entonces, creo que a pro de la salud de un culturista y también de las enseñanzas por ahí de Alberto Núñez, o sea, pues es difícil ver cómo compara sus fotos de que a lo mejor tú lo veías más mamado hace como 5 años, ponle, o hace 8 años, pero güey, como se ve ahorita es como que no pasa nada por todo lo que has pasado. Tú esperabas ver 10 kilos más de músculo y creo que pesa 1 kilo menos de su última competencia. O sea, ver 1 kilo menos como un culturista natural te dice, güey, ¿en qué has avanzado? O sea, te hace dudar de dónde has avanzado. Entonces, ver a Alberto Núñez cómo gestiona esas cosas y ver que uno está más joven, o sea, todos los de aquí estamos más jóvenes, entonces te dice, bro, dale para adelante. Sí, totalmente, digo, antes de que se vayamos a la siguiente parte, eh, nada, creo que ahí aportar respecto a lo que dices, Fer. Creo que ahorita resuena mucho, pues el simple hecho del podcast, ¿no? O sea, ponemos el ejemplo de la alimentación, la gestión de las variables, entrenamiento, nutrición, pero esa parte, y yo creo que igual a ustedes la hemos podido extrapolar un poquito a los mayores partes de distintos ámbitos de nuestra vida. Y eso de alguna u otra manera hace justamente ese crecimiento integral. Justo ponía el ejemplo de Jim Bratz, o sea, ¿cuántas semanas tiene el año? Disculpen mi ignorancia, como 52, 54 más o menos, aproximadamente, Claro, no, man, no, más o no me voy a menos. quedar mal aquí. Entonces, pero de esas 52, pues güey, grabamos 41, no mames, o sea, de alguna otra forma ahí podemos ver gráficamente cómo durante esas 41 semanas hemos tenido a Alberto, ha venido Jay, ha venido Alan, han venido muchos atletas de FER y muchas personas que han estado aquí, que agradezco mucho su presencia y muchas se me están pasando. Y ha crecido, güey. Esta parte, este podcast ha crecido en base a la comunidad. Y no es porque todas las semanas estemos aquí así prefiero eso a que agarremos un mes de no, güey, episodio lunes y viernes y órale, y vámonos, y de 1 hora, hora y media. Al final de cuentas es checar, güey, ver nuestros horarios, ver qué es madre, pero estar ahí, pam, 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 pique y pique y pique. Y creo que los episodios del podcast son un muy buen ejemplo, güey, de cómo puedes pasar a esta parte y que al final de cuentas es un proceso, güey, o sea, es apostarle más a quiero cubrir esos, la mayor parte, no puedo cubrir perfectamente una parte, sino tratar de a largo plazo analizar y cubrir lo mejor que pueda, ¿no? Fer, ¿quieres darle o vamos a la siguiente parte? Rápido, hay una frase que lo comentaba con un atleta, me decía, es que hace tiempo como que chequeaba las veces en las que fallaba. Entonces dejé de hacer eso y me di cuenta que eran más las veces que lo hacía bien que lo que hacía mal, pero comúnmente repercute más las veces que lo hacemos mal, aunque sean más las que lo hemos estado haciendo bien. Y eso aplica para todos los ámbitos de nuestra vida. A veces por una vez que la andes ahí regando psicológicamente, lo que sea, son más las veces que no has pasado por eso, pero como no lo tenemos como dato, creemos que todo va mal, que vida de mierda o lo que sea, ¿no? Pero realmente es más la vida chida que la vida de mierda. Entonces, si lo encapsulamos como datos, así como el entrenamiento, dices, pues no han sido más los días malos como yo pensaba. Que una cosa es la historia que tú te quieres contar de victimismo, de que yo esto, lo otro, a la realidad, que probablemente es otra muy diferente a lo que nosotros pensamos. Totalmente. ¿Les parece vamos a un cortecito? O Dani, ¿quieres agregar algo antes de que se termine? Que últimamente, pues así es el culturismo, que a simple vista, para los que no están inmersos en este mundo, es muy extraño el deporte, ¿no? Es un deporte siquiera,
Pero, por ejemplo, con lo que hemos comentado y lo que comenta ahorita Fer, toda esa mentalidad de, oye, céntrate en cuántas sesiones has cumplido, la progresión a largo plazo, qué tan adherido has estado a tu alimentación, son más veces las que sí que las que no, pero sí solemos, y no recuerdo exactamente si de hecho hay algo de investigación al respecto, de ese énfasis en lo negativo, quizás como un mecanismo de protección, porque algo negativo pues implicaría como que un riesgo a tu supervivencia, ¿no? Pues, quizás por ahí vaya que sí le damos más peso a lo negativo, a cuando no lo logramos, a cuando pasó algo malo, que todo el valor porcentualmente mayor de cuando sí cumplimos, cuando estuvimos ahí. Y un ejemplo es justo lo que comentabas de las semanas que sí hemos grabado el podcast, que son la mayor parte de todo el año. Yo pienso que todo eso, ya sé que nos damos cuenta, ¿no? Al menos por mi parte, lo he aprendido del culturismo. Totalmente. Qué final tan Fer. mágico para este corte. Cámara, vamos al corte. No, es gran final, gran final. Pues ya regresamos al corte. Digo, no sé, antes de meter un comentario, Dani, si quieres agregar un poquito más al punto que estabas desarrollando. O... Con eso es suficiente. Bueno, Con fue eso un queda gran el reel, final. ¿no? Fue un gran Con eso final. queda el reel, güey. Sin problema, güey. Fue un gran final totalmente. No, güey, ¿Sabes sí. qué? Mira. Ajá. ¿Mande, mande? No iba a decir que hubiera estado loco, que ya después de ese final, güey, nadie supo de mí. Se cuentan leyendas, güey, que a lo mejor Dejas de subir historias, güey. no hay historias, güey, ya no encuentras el perfil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la verga. Quizás en 20 años, güey, me encuentran en un gimnasio de instructor, güey. Sería una leyenda, güey, totalmente. Sería leyenda, güey. Sí, sería leyenda. La Y neta, si te sí. topo con cangurera, güey, todavía más. Leyenda, güey. Digo, ¿por qué se habrá ido al lado oscuro? Nadie sabe, güey. Nadie sabe. Algo Solo pasó cambió. en ese inter, güey. Esa plática lo llevó a otro nivel, güey, ¿sabes? Sí, Mira, totalmente. al final, hilándolo, mira qué pendejo. Hilándolo con lo que dijo Dani, el culturismo es un deporte bien, bien cruel, pero a la vez no lo puedes hacer menso, por así decirlo, porque con todos los atletas a los que he llevado, es que en el 99.9% ha pasado lo que tenía que pasar y lo que ya sabía que iba a pasar. O sea, aunque tú quieras darle mil vueltas, aunque tú te quieras contar el cuento que te quieras contar, casi siempre va a salir bien en la mayoría de los casos. Y cuando sale mal, ya te lo esperabas o ya te habían avisado, al menos tu coach o la persona que quieras. Entonces, eso es lo chingón del culturismo, que aunque tú quieras contarte la peor historia, si sigues entrenando bien, si sigues cumpliendo las cosas, si ahí te mantienes, el resultado va a ser el que te mereces, a menos que sea factores externos de jueces, de cosas que ya no están en nuestras manos, pero casi siempre sale como se esperaba todo. Entonces yo por eso muchas veces con atletas a veces me río de los mensajes que me mandan como si ya se fuera a acabar el mundo y yo espero eso me estés diciendo cuando estés en el top 3 o peleando el absoluto y así pasa. Sí, no creo que esa parte que pones, Fer, es mucho de lo que hablamos respecto a justo hablar con esa soltura, que al final de cuentas tú tienes, carnal, debido pues a que tienes el background respecto a los temas que platicamos, pero creo que igual la práctica pues te pone en esa parte de, ok, saber esa manipulación de datos, sobre todo, ¿no? La neta, una de las cosas que más me ha gustado de Jim Rats es el eh, iluminar esa famosa Peak Week, porque yo antes de todo esto, pues yo sí era muy de, no, güey, es que en la Peak Week se debe estar muy cabrón, de hacer combinaciones mágicas, güey, con hamburguesas y galletas para que fuera otro pedo, güey. Y creo que al final de cuentas, poder hablar, o sea, poder hablar con esa seguridad que de lo que hemos llegado a hablar, que se acuerdan que platicamos del, ¿qué fue del artículo de revisión, ¿no? Que sacó Christopher Barak y otros más, que se acuerdan que una vez lo platicamos, creo que fue en el episodio 3 del podcast, más o menos. Y después de eso, platicar también la parte de las anécdotas de Fer, lo que complementa también Dani, es como, güey, es que justo lo que dices, no hay mayor
truco más que simplemente hacer las cosas que tienes que hacerlas. O sea, al final de cuentas los datos sirven para eso. O sea, sí tenemos la parte de medidas subjetivas en cuanto a qué, cómo estás esta parte, en cuanto a cómo te vas sintiendo, pero al final de cuentas, pues los números son los números, ¿no? Y creo que eso es algo muy chingón que hicimos a la parte de poder cuantificar lo que no se podía en un inicio o lo que no era medible y poderlo convertir medible dentro, obviamente, de lo que cabe o dentro de lo que se puede medir, mejor dicho, y al mismo tiempo, pues te da esa soltura, esa seguridad, no sé cómo lo vean ustedes, para poder como que maniobrar más las cosas en cuanto a las distintas variables, ¿no? A la hora, sobre todo, pues, de ser coach, ¿no? Lo puedes ver como desde ese ojo, no sé. Y yo recuerdo, Dani, una chica que nos topamos. Mande. Dale. No, iba a comentar. ¿Dices de las muletillas? No. Ah, ya. Yo lo No, quiero comentar. Es que se me vienen dos cosas a la cabeza. Por ejemplo, de atletas que vienen preocupados o a lo mejor mentalmente en una posición no tan favorable. Pues ahora que estuvimos en México y yo que no la conocía personalmente, que pude conversar un ratito con Luz, que justo en ese evento tuvo su carnet pro. Está cagado porque, ok, es un evento al cual la atleta no estaba segura, no estaba lista, entonces es más como que la labor psicológica del coach, ese juego mental, esa comparativa de, ay, no sé, y terminó siendo un evento espectacular para Luz, para esta atleta en particular, y también conversando con ella es muy distinto lo que tú puedes percibir en una red social, de un intercambio con un ser humano, de qué le está preocupando, cómo es su interpretación de los hechos de este evento, de lo que la llevó a ese evento, y es en donde pienso, las dos partes ayudan muchísimo, la parte de ya actualmente contar con papers como el que está citando Ángel, que eso ya está siendo un clásico en nuestro medio, ver que ya hay más investigación directa al respecto, de que no se trata de hacer magia, de hacer locuras, de joder a la persona y entre más sufras, ponerlo todo en el contexto de un ser humano, ok, lo puedes ver y puedes ver el resultado que puede tener, que la persona puede llegar a su evento, puede tener un resultado espectacular, a pesar de que mental, o bueno, más bien siendo que la barrera estaba mental. No sé si me estoy explicando, Okay. Uh-huh. pero Sí, ya sí. en conversación con la persona, en conjunto con la aplicación de todas estas variables y de toda esta nueva investigación, de toda esta parte emergente, sobre todo en ese punto tan curioso, y raro y mítico que es la Peak Week. Sí, y también de lo que iba a comentar, que nos tocó una chica en México que estaba bien preocupada porque pues era su primer competencia y no sabía cómo le iba a ir, y pues terminó ganando el primer lugar, creo, de su categoría en wellness juvenil, creo que era, Ah, sí, sí, sí. y es como que, Ingrid, ¿te refieres, verdad? ajá, sí, Ingrid, Saludos, si nos llegas a escuchar. saludos, Un Jimras de gustazo. corazón, Yeah. o sea, ahí te das cuenta de, pues, si estás haciendo y si hiciste las cosas bien, aunque traigas el culo en la mano, va a pasar lo que tiene que pasar, como es subirte y ganar tu primer lugar en tu categoría. Y el resumen o lo que quiero que se lleven los que nos están oyendo es que sigan haciendo lo que están haciendo, que sean así de constantes, por más pajas mentales que se puedan hacer, síganlo haciendo y el resultado tarde que temprano te va a premiar y te va a premiar muy, muy bien. Así le pasó a Luz, así le pasó a Abraham, su primer competencia. Le dije, tú vas a ir para que te humillen y para que sepas que tienes que hacer las cosas bien. Lo humillaron, no quedó ni siquiera en top y luego hizo todas las cosas bien y quedó en primero y ganó el absoluto y se hizo pro. Entonces, qué mejor lección que esa, ¿no? Se Sí, dice güey, fácil, pero totalmente. enfrentarlo psicológicamente, ya como Está que, cabrón. ya estando ahí, ya viendo a las personas frente a frente, ya oliendo los olores de una competencia, como que, no, hombre, sí, sí es un juego bastante interesante. Y depende mucho cómo lo abordes, que esa parte me parece interesante. Por ejemplo, ahí mismo que yo no lo conocía personalmente, Andrés Vázquez, que fue a competir en Men's Physique. Yo lo vi muy relajado, yo lo vi como que disfrutando su momento, pidiendo consejos, sí, pero se ve que legítimamente, y le fue muy bien, saludo a Andrés también, que lo estaba disfrutando.
Entonces era como que ok, él sabía a qué iba, sabía que a lo mejor está la posibilidad de que le vaya muy bien, porque sí tiene un gran físico, pero también estaba la posibilidad de que no tanto, pero aún así lo veías relajado sobre todo. Entonces pienso que, ok, tu paper, ¿no? Te dice que hazlo así, muévele acá, hay posibilidad de que esto se mueva, pero hay otras variables, que el ser humano es un conjunto de sistemas, de cantidad de sistemas, que no son independientes, son interdependientes, y ahí es donde lo puedes ver en juego, sobre todo la parte psicológica. Y yo me di mucho cuenta de que es muy, muy diferente lo relajado que está un atleta natural a lo relajado que está un atleta que usa farmacología. No sé a qué se deba. Yo le atribuyo un poco, mucho al efecto de la farmacología a nivel psicológico. O sea, quisiera pensarlo así porque se respira un ambiente completamente diferente. O sea, acá es todo lo contrario. Está reviviendo a alguien, está la persona muy, muy desgastada, está literalmente, pues sí, sufriendo y a lo mejor por eso se glorifica muchísimo más el resultado y acá en el culturismo natural era como todo más relax, podían estar hablando unos con otros y acá es como que no se hablan, o sea, no es como que tengas mucho tema de conversación con alguien porque nadie trae los ánimos para hablar y no sé si es por cultura o porque las preparaciones todavía se siguen haciendo más duras de lo que se debería. Una cosa es que sea dura, otra cosa es que sea extremadamente dura y, y pues solo se premia el primer lugar, pero me imagino que todos lo hicieron igual de duro, nada más que no todos deben de quedar en primero. Entonces, pues no sé, es algo que tan siquiera me da tranquilidad que en el culturismo natural se respira un poquito de más, algo, un ambiente más amistoso, más amigable, más llevadero, y acá es como que más así, más rudo, más no me hables, estoy cansado, estoy deshidratado, ese tipo de detalles. Sí es curioso, sí, ahora que lo mencionas, pues veías gente pidiendo consejos para las poses, que la foto, que, mames, te sigo en redes. Como que me ponía a pensar, oye, pues ¿cuántas semanas tendrán estos tipos en déficit? Y vienen y tienen buena cara, te saludan, te reconocen, no sé, te piden un consejo, qué sé yo. Y ahorita que lo comentas, yo ni idea de que existía esa brecha entre esa parte backstage, pero pienso que a lo mejor algo que puede jugar un rol en eso es qué tanto hay en juego, tener en la mente cuánto te has gastado en farmacología, qué tanto estás arriesgando tu salud y qué tan importante es ese lugar. Porque imagínate, todo lo que ha habido atrás de una persona con farmacología, a lo mejor llevada al extremo, es mucho lo que hay en juego. Porque si te ponen en una posición, en un estado mental un poco más, como que, ay, aquí es casi vida o muerte. Pudiera ir por ahí, pero me parece bastante interesante esa diferencia. Sí, güey, igual creo que esa parte que mencionas, Fer, pues muy interesante, ¿no? Al final, igual la fluctuación, digo, yo hablo desde la perspectiva, obviamente, que tengo, ¿no? De redes, de los pocos eventos que he visto que se hacen aquí en México y de las personas que sigo, sobre todo ustedes que van o así y llegan a grabar historias, como que puedo tener esa perspectiva. Yo nunca he ido a un evento, bueno, estando como en el backstage, ni de uno natural, ni de uno no nati, por decirlo así. Es Y que igual es como esa parte que yo he visto, repito, desde mi perspectiva, como que la parte del culturismo nati es más como pues no sé, güey, se ve como como una tipo fiesta respecto a todos, güey, o sea, se ve como que todo más unido en conjunto. Igual de las competencias, pues que sí tienen a estar más, documentadas, pues son las que luego están en Estados Unidos, luego ves que güeyes que bloguean como que más como pasa en España o así. Y pues también, o sea, digo, yo lo veo desde esa parte, pero obviamente pues sí, no pueden retroalimentar más ustedes que han estado en esa parte de Nati. Y tú, Fer, esa brecha, eh, ¿cómo podemos decirlo? ¿En el es ambiente? que No sé cómo lo puedes describir, güey. Sí, ¿no? Algo así. fíjate, en el culturismo, o sea, se pudieran proteger el culturismo no natural. No me gusta separarlos, pero pues, para hablarlo se tiene que separar. En el culturismo no natural se pueden defender, pues los naturales a lo mejor están muy relajados porque pues les falta mucha grasa, no han hecho las cosas bien, porque una verdadera preparación tienes que sufrir y demás.
posiblemente puede haber algo de verdad ahí, pero si ya te vas a un mundial de culturismo natural, oye, el nivel de porcentaje de grasa incluso en muchos es más bajo que en el culturismo no natural y la única diferencia está en el tamaño. O sea, yo peleo mucho con ese tema y sigo insistiendo que no es necesario en casi creo que ningún atleta el uso de diuréticos. Siguen pensando que el culturismo no natural siempre hay alguna posibilidad para usarlos. O sea, siempre está una excusa para abogar por el uso de diuréticos, porque se refieren al aspecto seco, como que siempre hay una capita de agua. Pero el culturismo natural nos demuestra que todavía hay mucha capa de grasa. El culturismo natural a nivel mundial, que no es agua, es grasa. Y acá las preparaciones se siguen haciendo muy, muy mal porque siguen confundiendo el agua con la grasa. Y creo que es eso, o sea, yo realmente creo que es toda la polifarmacia que se tiene al final de diuréticos, de medicamentos para regular o bajar la presión arterial a la par de la deshidratación, todo por querer llegar secos o con ese look seco cuando realmente sigue faltando grasa que perder. Y eso siento que es lo que mueve al final el factor psicológico, de que ves a los atletas confundidos ya sin poner atención a lo que tienen que estar haciendo, con falta de energía, y en el culturismo natural realmente no ves eso. O sea, es raro que veas a un atleta caminando modo zombie porque la condición ya la tienen tiempo antes y solo la diferencia es el tamaño del músculo que se ve en las competencias, pero a veces hay culturistas naturales más condicionados que atletas que usan farmacología. Y el nivel natural, por ahí nos compartimos seguido con Fer, atletas internacionales naturales. Es ridículo. Ya es así como hasta dónde se va a llegar el culturismo nati en términos de acondicionamiento, porque en serio es estúpido. Es como de cómo están haciendo esto, qué están haciendo en sus preparaciones que a lo mejor no existe en el culturismo libre, pues es meramente eso, más tiempo en un déficit. Que se dice sencillo, no, pues te hace falta perder grasa. Ya cuando estás hablando de esos niveles tan extremos, pienso que si esa confusión todavía no queda del todo clara de qué es realmente el culturismo, qué es realmente una preparación. Pues una preparación no es tu peak week, una preparación son meses, 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 meses de déficit. ¿Y por qué sufres? ¿Por qué se relaciona con el sufrimiento? Porque es un déficit, porque estás consumiendo menos energía de la que necesitas. Pero realmente, o sea, tu cuerpo o tu déficit no dice, este es el déficit para el culturista, déjalo hago sufrir más. O sea, el cuerpo nada más entiende que es un déficit, no entiende para quién es el déficit. Sí, claro. Entonces, ¿por, ¿por qué a veces romantizamos mucho ese lado si es el mismo déficit que pudiera estar aplicando en cualquier otro ser humano? O sea, cualquier vato que esté dejando de comer, pues le va a afectar, no de la misma manera, pero el cuerpo no entiende, es un déficit para Fernando que es culturista y lo voy a hacer sentirse así. Entonces no hay pedo, dice, no, Ah, el vato Sí. sabe lo que hace. Pero ahí lo puedes ver, aquí sí espero ser muy cuidadoso, pero por ejemplo en personas con trastornos de la conducta alimenticia, específicamente anorexia nerviosa, ujú. ¿qué semejante déficit es ese? Pues es el mismo al que se expondría un físico-culturista, solo que por cuestiones mentales, psicológicas completamente distintas, pero el estrés fisiológico es idéntico y no ves, de veras, quiero ser muy cuidadoso, pero no es pues que estés viendo a las chicas, en caso de ser chicas que padecen esta patología, eh, vanagloriándose en la sensación de hambre, es más bien algo que se oculta, que es una auténtica locura, porque imagínate las Sí, güey. sensaciones físicas, la fisiología de semejante déficit por tanto tiempo. Entonces pienso que sí, la narrativa del culturismo es más old school que lo que generalmente platicamos, es esa del sufrimiento. Y si un déficit es meramente una condición, y en este caso es un requerimiento, el qué narrativa se le da es lo que pienso puede cambiar bastante la experiencia. Sí, y siento que es ahí, o sea, el culturismo de la old school sufre mucho por un intento de querer perder a diestra y siniestra lo que no se perdió en 2 semanas. O sea, Sí. todo el sufrimiento lo abogan como que a las últimas 2 semanas, una de ellas es la peak week,
y que hicieron hasta lo imposible por sacar la condición, y en el culturismo natural no se hizo hasta lo imposible en 2 semanas, se hizo más llevadero y más largo el proceso, más entendido, con más variables a la mano, y acá todo el sufrimiento lo abogan al último, lo sienten al último, y eso fue el éxito de su preparación. Ahí siento que está la diferencia, porque repito, no ves a los de más de 100 kilos todos con líneas así cruzadas en las nalgas, entonces claramente hace falta perder grasa. Y si se usó diurético y si se usó lo que sea y no salieron esas rayas, pues era grasa tal cual. Que te quieras contar la historia que es agua, ok, si eso es por lo que decís usar un diurético, pues es una manera muy poco ética para hacer el uso de una sustancia, y ese es el problema. O sea, yo he platicado con chavos de mi edad que me dicen, no, es que yo sí le veo aplicabilidad para el uso de diuréticos. Yo lo usé en tal evento, a ver tu condición, bro, 10% de grasa. No me la cuentes que usaste diurético y que te faltó apretar. Todavía te quedaban 5 kilos por perder de grasa, pero repetimos la misma historia. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar al punto de que realmente se crea que no se ocupen diuréticos? Hasta que pues pierdan grasa bien y bonito como se debe, o que aprendan del culturismo natural, que lo traspasen al culturismo libre, que solo usen la farmacología para preservar la masa muscular y el rendimiento en etapas finales de un déficit calórico, con sustancias que apoyen la prevención de efectos secundarios por el mismo uso de los andrógenos o del anabólico. Y ya, o sea, yo así veo un poquito el culturismo, no lo veo como, utilizo todo al final para salvar algo. Lo que no se salvó, no lo prefiero arriesgar, porque no va a ser para un primer lugar. Claro. O sea, si ese chavo va a pasar no sé qué lugar va a pasar, pero no arriesgo a una persona en decir, vamos a sacar tantita agua, y capaz no va a lograr el lugar que quiere, y mejor se agarra otra competencia después y sigue perdiendo más grasa. Se me vino a la mente una, ¿cómo se llama? No es analogía, bueno, una comparativa. Estaba pensando en un videojuego, cuando no existían revistas de internet ni nada. Entonces era como que tus compitas de toda una escuela, uno o dos güeyes han llegado al jefe final. Todos los güeyes que estaban en la escuela. Entonces esos vatos, a lo mejor su experiencia con ese jefe final fue pues, diferente, ¿no? Alguien en cuanto llegó le partieron su madre. Pero como tienes que pasar todo el mendigo juego para llegar a tener una oportunidad con ese jefe final, es difícil que la mayoría llegue a ese punto para comenzar a explorar cómo madrear a ese jefe final de forma más eficiente. Algo así con el culturismo. ¿Cuántos años tienes que pasar ganando músculo y después prepararte perdiendo grasa para llegar a ese punto tan específico y tan pequeño respecto a la carrera de un culturista, que es la peak week? Entonces nada más tienes lo que te dijo pues, aquel morro que llegó alguna vez al jefe final y de alguna manera lo pasó, pero no supo ni cómo. Eso es lo que tienes de referencia. Y como es algo tan particular de estudiar, pues entonces hay toda esta serie de mitos que a lo mejor el compita te decía, no, es que tienes que primero distraerlo con no sé qué y después moverte. Pero a lo mejor era tan sencillo ese jefe final como quedarte en donde estabas y atacarlo cuando se acercara. Algo así quizás acá, como son pocas las personas que realmente llegan a esa posición y realmente la analizan de forma clara, objetiva y con bases, pues te vas a quedar con esa información como que está medio incompleta, como que está medio extraña, y si aparte en el culturismo en particular tienes a alguien que usa sustancias y esas sustancias tienen efectos sobre la retención de líquidos, sobre factores psicológicos, sobre cantidad de cosas, se mete la complejidad de tener una guía para la toma de decisiones cuando quizás la solución era muy simple, necesitabas perder más grasa. A lo mejor en el caso del videojuego necesitabas quedarte ahí y atacar cuando llegara. Pero como son tan pocas las personas que llegan justo a eso, pues vas a tener cantidad de mala información e información a medias, y quizás por eso es que todavía no llegamos a ese punto en donde se entienda como lo que es un proceso prolongado de pérdida de grasa, en donde sí puedes ajustar ciertas variables en esa semana, en esas últimas semanas, pero ese no es, me atrevo a decir, esa no es la preparación, esa no es la puesta a punto, eso ya se hizo desde hace mucho tiempo, ya sea natural o no natural.
Sí, güey, totalmente. Creo que esa comparativa estuvo muy chingona, Dani. Creo que es una forma muy interesante de verlo y optar justo por la parte que, pues bueno, ya poniendo tu ejemplo, pues hoy en día ya existe esta parte, pues, de internet en donde podemos conocer cómo gente llega a esos puntos, ¿no? Cómo personas tenemos respaldo en cuanto a información para poder llegar a esos puntos, para mantener esos puntos. Como decía Fer, realmente creo que el batallar mucho en poder, no perfeccionar, porque creo que perfeccionar es una palabra muy poderosa, pero sí estar lo más cercanos posibles a ella en las bases, en pelear realmente pues esas bases, o sea, de poder entender, de mejorar en Pues, las cuestiones de tus hábitos, güey, de poder entender tu entrenamiento, de poder saber qué está pasando en tu entrenamiento, anotar tu entrenamiento, pues justo esa cuestión es la que nos va a dar la mayor parte de la chamba. Nada más es repetirlo y o replicarlo, ¿no? Y ya en base es como verlo así desde lo más grande, ya tienes lo más grande, ok, entonces ya tienes cubierto esto, pues ya puedes ponerle un poquito más de atención a lo que está en medio. Y ya si le pusiste más atención a eso, pues le vas a lo que está en medio, a lo más chiquillo. Pero pues obviamente lo que está muy, muy en el centro, por decirlo así, o lo último que se cubre, pues siempre va a ser como lo más llamativo, lo de no, es que esto debe empatar con esto, se ve como algo muy cabrón cuando, a ver, realmente cuál es su impacto, qué tan significativo es, ¿no? En cuanto a lo mejor qué tanta mejora nos va a dar, quién nos está hablando respecto a su experiencia o qué es lo que respalda lo que nos está diciendo. Al final de yo cuentas, por, creo que igual esa parte, perdón, Fer, te interrumpí, justo esa parte nada más pues de quedarnos con esa duda y siempre tener eso. Creo que en las bases, el simple hecho de las bases, entrenar bien, aprender a comer bien, atenderse psicológicamente también, yo creo que es una base muy importante, pues ya te puedes llevar un muy buen rato en poder estar ahí batallándole y en base a eso ya poder ir, yo creo que en base te acercas a batallarle más o en estar más cerca de poder manejar bien esas variables grandes, pues creo que solito el camino te va a empujar a que puedas afinar ciertas cosas respecto una vez ya tengas esa base, ¿no? Y pues sí, como dicen, a veces suena simple, suena sencillo, pero creo que es algo pues laborioso, o sea que particularmente yo pues sigo haciendo día tras día tras día, ¿no? yo por eso respeto mucho a los atletas que me han llegado, que ya han abusado mucho de farmacología y que me dicen, oye, esta preparación la quiero hacer sin uso de, porque quiero aprender a hacerlo bien sin uso de. Y es un paso difícil de dar porque evidentemente no vas a tener más músculo que en tu última preparación, pero pudieras aparentar tener más si pierdes la cantidad correcta de grasa y si haces una pérdida de peso progresiva. Y justo este fin de semana, dos atletas que van a competir en Cancún, en una que se llama Diamond Cup, salió la casualidad de que los dos fueron exusuarios, fueron usuarios, y ahora esta preparación, no sé por qué los dos se acomodaron así, van sin el uso de sustancias bajo mi asesoría y van más rayados que cuando usaban fármaco. Uno con una genética muy buena, uno con una genética mediana que se puede explotar, tampoco la mejor de todas, pero ambos perdieron la cantidad suficiente de grasa para mostrarse en el escenario. Y ellos mismos son los que se dan cuenta que sobrevaloraron la farmacología en muchos aspectos y uno de ellos fue en la etapa de pérdida de grasa. Entonces, a mí me da un alivio eso porque le doy menos peso al fármaco, lo sobrevaloro menos cada vez más y mejor pongo atención a otras variables que no se presta atención, como pues todas las que engloba el culturismo, y eso siento que es lo que falta. Y estos atletas al final te lo demuestran. Que cómo lo dices si nunca lo has hecho. Al menos ya tengo varios atletas que me lo demostraron, uno con muy buena genética, uno con genética mediana y listo. O sea, porque a veces no creen y para creer hay que tener algún dato o alguna prueba para validar eso. Y últimamente, el culturismo, pues sí, sí es una competencia con otras personas, pero la más importante, pues es contra uno, ya sea que compitas o no. Suena muy trillado, suena muy cliché, pero es que eso va desde sesión a sesión del entrenamiento, sobre todo cuando llevas un registro. Allá atletas competitivos de, oye, vas a controlar cómo llegó el otro cabrón, vas a controlar la genética de la otra persona. Pues no, pero que sí puedes controlar cómo llegas tú, cómo te estás preparando en esta ocasión, cómo estás interpretando los datos. Y eso
regresando a lo que comentábamos hace un momentillo, pues creo que tiene y que también lo comentábamos con Alberto Núñez, es algo que puede aportar muchísimo a la vida de una persona. Verlo más por esa parte que, ok, si es disciplina férrea, que pues fácil no es esto, pero es disciplina flexible y nadie te está obligando, no es como que vas a demostrar que eres el más chingón, más chingona porque entrenas pierna, güey, pues tienes piernas, tienes la oportunidad de caminar al gimnasio y puedes pagar un gimnasio y puedes realizar esos ejercicios. Entonces, no somos esos warriors. Sí podemos tener la mentalidad y vaya que es útil y vaya que es interesante tener esa perspectiva, pero también hay que ubicarnos. Y pienso esa parte si es uno contra uno mismo, insisto, puede sonar trillado, pero menos desde que yo comienzo a extrapolarlo un poquito más en mis actividades del día a día, más allá del entrenamiento, sí encuentro más valor en esas actividades. Sí, claro, creo que hay esa parte como de entender realmente pues lo que estás librando en el día a día, ¿no? Y creo que eso igual es muy interesante, la parte de, güey, pues nadie te está obligando, o sea, y tampoco, o sea, tampoco es una parte de nada, pues no importa, sino más como de, ok, nadie te está obligando y pues carnal, si quieres estar por esa parte, hay que al final de cuentas estarse cayendo y aprendiendo y ver qué está fallando. Yo soy mucho de que cuando pasa algo, aparte de concentrarme, ok, ya fallé, pero ¿en qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó en él, no? Y eso pues muchas veces te deja justo ese aprendizaje detrás de ciertas acciones que a lo mejor puedes verlas como, no, güey, ya la cagué, ya estuvo mal, estás, pero es como, pero ¿por qué? Y al final de cuentas ese por qué pues, es un eslabón en el que hay que trabajar y ese eslabón al final de cuentas va a ayudarte mucho a poder completar actividades en cuanto al culturismo, pero pues yo creo que también extrapolarlo, ¿no? Yo lo comparto, a mí particularmente me sirven pues, en mi día a día, de forma general, en muchos ámbitos de mi vida. Entonces, pues carnales, no sé, creo que ha sido un muy buen episodio. No sé si Dani, Fer, quieran agregar algo más, otro tema, otra hora. Adelante, le damos. Yo digo que salió algo variado el episodio y hablamos casi creo que de todo un poquillo, pero bueno, a la otra igual estaría chido traer un invitado, entonces a ver a quién podemos Sí, sí. invitar, sobre qué tema, si ven este episodio, pongan en los comentarios algún invitado que quisieran que estuviera aquí en Gymrats, Ujú. sobre qué tema les gustaría que se hablara y así también para que el siguiente episodio sea diferente a estos anteriores que no han sido con un invitado. Entonces, pues nada que agregar, carnales. Totalmente. Dani. Pues yo creo que depende, hay episodios que los tenemos ya muy planificados y hacemos investigación acerca del tema de tener artículos aquí listos, la madre y otros que es más como que hacer una recapitulación de las experiencias, de las conversaciones previas, pero pienso que en todos, no porque yo sea parte del equipo Gymrats, pero sí hay muchas cosas que se pueden aprender y se pueden como compartir Sí. con las personas interesadas, porque no solo son nuestras experiencias, son las experiencias, por ejemplo, de los atletas de FER, por ejemplo, de las conversaciones que hemos tenido con las demás personas, esa experiencia, esa manera de ver el culturismo, Sí, bueno. y ese ser, pues a fin de cuentas es un gym rat. Esa es la finalidad del nombre, que gym rat es como una etiqueta, como que es algo que se utiliza de forma despectiva. Gym rat, nomás Sí, sí, hacen sí. eso, pero nada, para nada, no va por ahí. Y Ok. ya va más de un año, no he recibido ningún pago, Ángel. Pienso que esto ya... Te va a llegar el aguinaldo, Dani, por favor, espera un poco. El aguinaldo llega en diciembre con ¿Sabes lo todos que los hace, pagos. sabes lo que hace Hacienda cuando te llegan pagos así acumulados? Pues no te No, condona. tú Como es más tranquilo, Dani, tú pago, te cobran tranquilo. más. No, no. Ahí después hablaremos de los impuestos, tú tranquilo ahí. Ahí te enseño un Eso es truco ahí por gracioso, ahí. pero Hacienda, Sí, sí, sí. ¿qué Haciendo te es digo? peligroso. Pues nada, carnales, igual, digo, antes de pasar a las recomendaciones musicales de esta semana, como siempre, agradecerles. Hace rato investigué y sí, tiene 52 semanas este año. Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos. Entonces, sí, no me quería quedar con la duda. Son 52 semanas. Este es el 42 más las que faltan. Pues bueno, creo que ya llegamos a un número interesante de semanas. Pero bueno, carnales, igual, muchas gracias a los dos. Como siempre, un pinche gustazo. Ya hacía falta platicar porque, pues, para la gente que nos está escuchando, llevamos 2 semanas sin Gym Rats. Digo, hicimos el live, que espero ya mucha gente igual le haya gustado y entrado.
Y pues nada, recomendaciones musicales, carnales. ¿Quién empieza? Dani, Fer, adelante. A ver, ¿qué mayo? Yo les comparto otro corrido que se llama Los Puercos, Oh, la verga suena violento, güey. de Luis Valenzuela. Está chido. Ok, perfecto, perfecto. Los puercos de Luis Valenzuela. Excelente. Dani, ¿qué tenemos para esta semana? Dale tú, yo todavía estoy viendo aquí, Ok, rayos. yo tiene tiempo que no hago una recomendación de al género urbano, como hoy se le conoce en día, ¿no? Igual hay Dani para que si gusta sacar citas de esta melodía que voy a Va a ser una mamá. comentar. Se llama Amor, Amor, así, de Ozuna y Fate. Es gran rola, la neta. Escucha esta semana. Ahí, Dani, para que te la avientes, ¿eh? Escúchala, güey, la neta, está chida. ¿Tiene buenas citas o es puro Sí, cotorreo? no, tiene grandes citas, grandes citas, Dani, la verdad. Dani, Ah, ahora ay, sí que no sé, tenemos. ahora sí no tengo idea. ¿Qué, ¿Viste a Labrada, no, Fer? Ahorita que me estoy acordando. Sí, No güey, está bien mames, cabrón. no mames, está cabrón, ¿no? ¿Dónde lo viste en el aeropuerto? No, en el evento fue a hacer su posing ahí. Ah, no mames, neta. no Ah, mames, las no. pantorrillas de Lila Brada No, son, no, güey, pesan es más que los literal, tres juntos. no, sus pantorrillas son mi cabeza, güey. Una cada. A la verga. Neta, no me imagino cómo se ve el pinche Big Ramy en persona. No, güey, ah, está muy cabrón. Y Lila Brada, güey, que está dentro del top, pero pues, no es el top 3, qué locura, güey. O el Chopin, el Jadi. Igual a ser una buena. Gracia Divina de Orquesta Harlow, temazo, salsa. Ok, gracias divina. ¿Orquesta qué? Perdón, Dani. Orquesta Harlow con Celia Cruz cuando estaba joven, chulada. Ok, perfecto. Pues nada, ahí tenemos recomendaciones para esta semana. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue escuchando en Gym Rats. Realmente es un gusto poder compartir y también un gusto platicar con ustedes, carnales. Realmente me llena mucho estas pláticas. Creo que es como venir a platicar de estos temas que muchas veces pues no tenemos con quién hablar, güey. Entonces, pues están chingones exponerlos aquí un ratillo. Carnales, pues nada, yo creo que la vamos a dejar aquí. Un abrazo, váyanse para el canal de Fer, igual anda subiendo videos. Ahorita subió un maratón de la competencia que apenas tuvo. Dani, tienes pláticas programadas, ¿no? ¿Con qué pláticas tienes? Tenemos para el 8 de noviembre la ciencia de los suplementos con el señor Menno Henselmans, tercera Ok, ocasión que conversamos. ok. Es un galán, es un galán. Sí, 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 sí. La neta sí. Y Ajá. tenemos todo sobre las proteínas con el señorazo Alan Aragon el 15 de noviembre. Ok, perfecto. Ahí para que vayan a darse una vueltita por el live, por el Insta, perdón, de Dani, para que puedan entrar al live. De todos modos, voy a dejar su link aquí abajo a su Instagram y pues probablemente cuando acaben las pláticas las subas a YouTube, ¿verdad, Dani? Por supuesto, como respaldo. Entonces, igual ahí para que las vayan a ver a YouTube. Pues nada, aquí la dejamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Quienes nos estén escuchando en Spotify, pues por ahí échenos puntuación de 5 estrellitas que seguimos manteniendo, lo cual, pues nada, nos llena de mucha alegría a nosotros. Dense una vueltita por YouTube, igual los de YouTube, pues por Spotify. Canales, aquí la dejamos. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Bye, bye.